Sean todos bienvenidos a la casa de Dios una vez más. Qué bueno es nuestro Dios. Qué hermosa mañana nos ha regalado también el día de hoy. Y qué bueno que nos da una nueva oportunidad de seguir estudiando su palabra, seguir avanzando en el conocimiento de Dios, mientras Él forma en nosotros el carácter de Cristo en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras vidas. Y vamos a seguir avanzando en el estudio de la carta de Santiago, que ya está en sus últimas enseñanzas, en su recta final. El domingo pasado hicimos la introducción o tratamos un tema de los que Santiago tiene en su galería del capítulo 5. Dijimos que es uno de los temas más relevantes para nuestra actualidad. Y es el tema de la paciencia. Vivimos en un mundo donde la paciencia es absolutamente necesaria, pero escasa. Y Dios está interesado en desarrollar su carácter en nosotros, y la paciencia hace parte de eso que Dios busca desarrollar en cada uno de nosotros. Vimos el domingo pasado generalidades de la paciencia, y hoy vamos a ver ejemplos de la paciencia. Santiago va a citar 2 ejemplos puntuales, y yo quiero en el sermón de hoy incluir el más grande de todos los ejemplos, y es el ejemplo de Jesús. Jesús, modelo y ejemplo de paciencia. Así que por favor ubíquese en Santiago capítulo 5. Estamos estudiando los versos del 7 al 11. Santiago capítulo 5. Versos 7 al 11. Cuando está ahí me puede decir amén. Dice: por lo tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. En la práctica, la fe viva, la fe que es genuina, produce paciencia. Y la razón por la cual nos podemos alegrar en medio de la tribulación, en medio de la adversidad, en medio de la persecución, es por lo que la prueba viene a producir en nosotros. Santiago ya nos ha dicho lo que la prueba viene a producir. Dios está interesado en hacernos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Y la paciencia es una virtud que tiene que aflorar en medio de tanto circunstancias difíciles como cuando nos enfrentamos a personas difíciles. Y ambas actitudes, ambos enfoques de la paciencia son necesarias. Solemos perder la paciencia ante circunstancias o ante personas, y ambas son necesarias. Les decía que Santiago en el primer capítulo trató la paciencia en medio de la circunstancia adversa, y ahora en este capítulo 5 lo enfoca más que todo hacia las personas. Y habíamos definido esta paciencia como la actitud que es capaz de soportar sin desmayar aún en medio del sufrimiento. Permanece firme, o en otras palabras es creer y seguir creyendo a pesar de. Eso es paciencia, mantenerse firme, mantenerse sin fluctuar en medio de circunstancias y de personas adversas. Y lo que habíamos concluido es que cada prueba es única, cada prueba nos va a quedar siempre grande, pero tenemos todos los recursos de Dios
para poder en medio de la prueba seguir floreciendo y seguir creciendo. Madurez espiritual, comunión más profunda con Dios. Bendita esa prueba que te llevó a humillarte más, a una comunión más profunda, a una mayor confianza en Cristo, a un carácter estable, íntegro. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es saber esperar aún en medio de estas aflicciones. Y el domingo lo habíamos resumido de la manera correcta de esperar es entendiendo cuáles son los límites de la paciencia. ¿Hasta cuándo hay que tener paciencia? Desde la conversión hasta que el Señor venga. Dice, Dios mío, ¿hasta cuándo? Hasta que regrese. Entendiendo sus límites, nos ha sido dado este tiempo y la necesitamos en este tiempo. Y les decía el domingo anterior, en el cielo no la vamos a necesitar. No habrá circunstancia adversa en el cielo. Lo otro que Santiago ya nos ha dicho es que además de entender los límites de la paciencia, es la forma como se espera. Y la forma correcta de esperar y de tener paciencia en medio de la tribulación, de la adversidad, de la prueba, de la persecución, es afirmando el corazón. Es decir, en ese momento es cuando tiene que aflorar en nosotros la actitud de que nuestro corazón va a permanecer más firme que nunca. Señor, a pesar de, hay cosas que no entiendo, hay cosas que no comprendo. Es más grande tu voluntad. Yo espero en tu tiempo, yo espero tu respuesta y mi corazón está firme esperando en ti. Afirmando el corazón. Y la última manera que vimos el domingo pasado es que se espera pacientemente sin queja. Sin quejarnos los unos de los otros, es lo que ha dicho Santiago. Ahora, en el verso 10 y el verso 11, Santiago va a agregar a su enseñanza de la paciencia unos ejemplos. Y los ejemplos son bien interesantes. En el versículo 10, el primer ejemplo es un ejemplo general. Santiago nos va a hablar de los profetas en general. Tomar como ejemplo a los profetas son ejemplos de aflicción y de paciencia. Luego en el verso 11 nos va a hablar el que después de Jesús es el mayor ejemplo de paciencia en la Biblia. Un hombre llamado Job. Y como les decía, yo quiero agregar en tercer lugar el ejemplo de Jesús como modelo de paciencia. Entonces, hoy vamos a ver estos tres ejemplos de paciencia: los profetas, Job y Jesús. Dos en Santiago y uno que podríamos usar cualquier otro texto, pero yo voy a usar un texto en Pedro. En primer lugar, los profetas como ejemplo de aflicción y de paciencia, hombres que permanecieron y perseveraron. Versículo 10, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre de ¿quién? Del Señor. Los profetas, Santiago hace en primer lugar un llamado a recordar la historia bíblica. Estos fueron hombres de fe, de valentía. El profeta del Antiguo Testamento era un proclamador de la verdad. Estaba solo sujeto a la autoridad de Dios. Por eso tenía la libertad que tenía para incluso confrontar a las autoridades y al rey si era necesario. Estos profetas no buscaban agradar al hombre. Es más, dado que decían cosas en nombre de Dios, por eso se ganaron los problemas que se ganaron. Porque decían cosas que la gente no quería escuchar. Y eso le ganó muchísimos problemas a estos hombres. Pero su llamado principal era a proclamar la verdad de Dios, a advertir, a exhortar, a consolar, a enseñar, a aconsejar de parte de Dios. Estaban obligados solo a Dios. Pero en medio de esta que parece ser una misión tan grande y tan hermosa, estos hombres tuvieron que enfrentar la adversidad y la oposición, enfrentar la soledad, la incomprensión, la persecución. Y dice Santiago, miren su ejemplo de paciencia. Estos profetas se convierten en el ejemplo de quienes soportan maltratos de otras personas.
quienes enfrentan la persecución. Y recordemos que Santiago está escribiendo a estos expatriados, a estos que están enfrentando la persecución por el hecho de su fe y cómo la fe florece en medio de la aflicción. Entonces, estos profetas que Santiago cita como ejemplo, que hablaron en nombre de Dios, por eso ellos podían usar categóricamente la expresión, así ha dicho Jehová, porque hablaban de parte de Dios. Hablaban en nombre del Señor, de lo que Él es, de lo que Él desea. Son un ejemplo, son un modelo. La palabra que aparece ahí para ejemplo es la misma palabra que Jesús ha usado con sus discípulos al decirle, yo les he dado ejemplo. Cuando les estaba hablando de humildad, de servirse los unos a los otros. Y Santiago lo usa ahora para que sus lectores, nosotros y todos, podamos imitar el ejemplo de los profetas en cuanto a la aflicción, al sufrimiento y a la paciencia que los profetas nombraron y sufrieron por haber hablado en nombre de Dios. Les decía que todo hombre que se compromete a predicar fielmente el mensaje de Dios va a enfrentar persecución, va a enfrentar realmente esta adversidad, se va a exponer a críticas, a calumnias y aún a que sea ridiculizado. Todo hombre que se compromete, toda persona que realmente quiere predicar un mensaje de parte de Dios, y les decía, la razón es porque la gente no quiere escuchar ciertas cosas. Y ese rechazo a lo que Dios está diciendo va a causar que la gente la coja contra el que lo está enseñando. Jesús mismo tiene que decirle a los fariseos, ustedes son los hijos de los que mataron a los profetas. Jesús en su lamento por Jerusalén tiene que llamar a la ciudad que mata a sus profetas. A los que les son enviados los matan. Esteban en su defensa también tiene que decir, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Porque sencillamente les decían lo que no querían oír. Uno mira la escena cristiana moderna y qué hablan los que dicen ser profetas hoy en día. Y todo el mundo lo que habla son cosas buenas y cosas lo que quiere escuchar la gente. Por eso cada vez que dice, wow, maravilloso. Y por eso son aplaudidos y son rodeados. Yo me pregunto qué tan cercanos están realmente al ejemplo y al modelo de los profetas hasta Juan el Bautista. Porque uno recorre toda la escena de estos hombres de Dios y lo que encuentra siempre son cuadros tremendos. Moisés tiene que enfrentar a un pueblo rebelde, duro de cerviz, que por mucho que veía las cosas que Dios hacía, endurecía el corazón. David es perseguido por un implacable Saúl. Elías, quizás el referente de los profetas del Antiguo Testamento, tiene que enfrentar la adversidad del rey Acab. Y era porque el rey Acab tenía una mujer que era más mala que planchar y bañarse. Una mujer llamada Jezabel. Jezabel era una mujer perversa, maligna. Y hacía temblar a Elías incluso. Jeremías ni se diga. Todo su ministerio enfrentando la oposición que le causa una aflicción profunda. Un hombre como el profeta Ezequiel en medio de su ministerio tiene que enfrentar la muerte de su esposa. Un hombre llamado Amós, por las cosas que dice y las denuncias que hace, es acusado de traición y de rebeldía contra el rey. Tú lo que te estás es rebelando contra el rey por las cosas que Amós decía. Oseas se enfrentó a un matrimonio particular, desgarrador. Juan el Bautista, encarcelado y decapitado, ¿por qué? Por decirle la verdad a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. ¿Y qué le cuesta decir la verdad? Su cabeza, hermano. Porque a pesar de que a Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, Juan el Bautista nunca negoció el mensaje porque estaba delante de Herodes.
No, vamos a decírselo en otras porque ese es muy fuerte, ¿qué va a pensar? De todas maneras él manda y ¿no? Mira, esa canita al aire que te estás echando, ese errorcito que estás cometiendo, no, no te es lícito. Y parece que no es tanto Herodes, sino su mujer la que está detrás de todo, ¿no? Y simplemente Herodes es el autor material de lo que esta mujer ha planeado para volarle la cabeza a Juan el Bautista, porque era incómodo para él. ¿Usted se imagina un hombre como el profeta Natán delante de un rey como David, diciendo, ven acá, vamos a negociar porque yo sé algo que, que tú has hecho? ¿Cómo es que están las cosas? Y yo creo que la razón por la cual David ni siquiera es capaz de pedirle a Natán que no se sepa nada es porque entendía el carácter de Natán. Pues Natán es capaz de decirle, ese hombre que ha hecho eso delante de los ojos de Dios, eres tú, rey. Y las consecuencias las vas a enfrentar. Y sin embargo, estos hombres, como entendían y tenían claro cuál era su misión, quién los había llamado, podían a pesar de la adversidad mantenerse fieles. En medio de lo que estaban sufriendo. Usted lee Hebreos 11, donde está la galería, donde están absolutamente todos estos hombres de la fe. Algunos no tan conocidos como los que he mencionado, pero absolutamente todos fueron fieles. La paciencia bajo las pruebas que mostraron estos fieles debe servir de aliento a los creyentes. Uno tiene que verlos y mirar en ellos cómo corrieron su carrera para decir, de esta misma manera yo tengo que correr mi vida cristiana. Ellos no están ahí simplemente para que nosotros nos maravillemos como una gran historia. La Biblia nos los ha puesto allí con sus aciertos, con sus fracasos, para que entendamos que eran hombres como nosotros. Más adelante Santiago va a decir eso, a poner nuevamente el ejemplo de Elías en cuanto a la oración. Era un hombre como nosotros. A pesar de la severa persecución, de la adversidad, ellos se pudieron mantener firmes. ¿Y por qué estos hombres de Dios se pudieron mantener firmes? Bueno, Hebreos nos va a decir es porque tenían la vista y la mirada puesta en el lugar correcto. Entendían cuál era su galardón, entendían dónde poner la mirada. Se mantuvieron como viendo al invisible. Y ahora nos sirven de referente. Mire cómo dice, después de todo el baluarte de Hebreos 11, cómo dice Hebreos 12 para nosotros y la aplicación de todos estos grandes hombres de Dios que se mantuvieron. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2. Dice, por tanto, ahora sí, nosotros también, teniendo en derredor nuestro, ¿qué tenemos alrededor, derredor nuestro? Una gran nube de testigos. ¿Cuál es esa nube de testigos? Lea el 11. Ahí está todo, desde Abel en adelante. Toda esta nube de testigos, toda esta referencia de estos hombres, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Dónde ponemos la mirada? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió. ¿Qué sufrió? La cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermoso, ¿no? Tenemos a todos estos referentes, tenemos a todos estos testigos, y lo que tenemos es que armarnos de este mismo pensamiento, despojarnos de todo peso, despojarnos del pecado que nos asedia, y de la misma manera que estos hombres corrieron, nosotros también correr con paciencia, poniendo la mirada en lo eterno, poniendo la mirada en el galardón. Y luego el versículo 2 nos va a poner el ejemplo de Jesús, que lo vamos a ver al final, pero dice, pon los ojos en él, es el autor y consumador de la fe, y fue más grande el gozo
puso delante el gozo que la aflicción, y por ese gozo pudo sufrir la cruz y menospreciar el oprobio y sentarse a la diestra del trono de Dios. La razón por la cual podemos tener a estos hombres como ejemplo es entendiendo la bendición del Señor. Dice, tenemos por bienaventurado a los que sufren, dice Santiago. Los lectores tienen que recordar que a estos hombres y a todos los héroes del pasado fueron considerados bienaventurados, dichosos. Es más, cuando usted lee Hebreos 11 se va a dar cuenta que hay un grupo que, a pesar de que tuvo fe en Dios, no recibió aquello que estaba esperando, pero continuó creyendo en Dios. Admirable. Es más, el hebreísta dice de este grupo que la tierra no era digna que gente así la pisara, de los cuales este mundo no era digno. Pues yo a veces me pregunto, si la respuesta a aquello que nuestro corazón ha deseado, si la respuesta a aquello que nosotros tanto hemos pedido es no, ¿Dios seguiría siendo Dios para nosotros? Es decir, si aquello que deseas no se diera en tu vida, si aquello por lo que has esperado no se da en esta vida, ¿tu fe se mantendría a pesar de? ¿Sería mi fe capaz de llegar a ese nivel? Y parece ser que Hebreos quiere decirnos que quien llega a confiar y a esperar en Dios, así no se dé. Dice, la tierra no te merece, no es digna de ti. La tierra no es digna que gente así la pise. Porque la tierra está llena de gente que si va a buscar a Dios es porque espera un beneficio de Él. Él es todo. Que aunque lo que espero no se diera, Él seguiría siendo Dios. Que aunque no hubiese cielo y no hubiese infierno, Él seguiría siendo Dios. O simplemente está, pues no me quiero ir para el infierno. O lo he encontrado absolutamente todo en Él, mi tesoro, mi galardón, absolutamente todo lo que yo soy está en Él. Y Él es suficiente. Y yo puedo correr con paciencia. Porque en últimas la Biblia llama bienaventurados. Y Jesús diría en el Sermón del Monte, aquel que padece persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así, dice Jesús, persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. De la misma manera, Dios ha tenido por bienaventurados a los que han sufrido. Son objeto de su favor, porque esta esperanza de estos hombres hacía esta tierra indigna de ellos, porque tenían su mirada puesta en una gloria futura, en un galardón más grande, en un galardón que está en los cielos. Así que nuestro primer ejemplo en forma general son los profetas. Yo siempre digo esto, pero los profetas de verdad, verdad. Los de verdad, verdad. Pero hay un segundo ejemplo. Un ejemplo muy conocido para el pueblo judío y un ejemplo también muy conocido para muchos de los que hoy estamos aquí. Cuando se habla de paciencia, y si la buscan en el diccionario seguramente va a aparecer ahí descrito Job. Job es el modelo fiel y perseverante en medio de la adversidad. Es el testigo que más complicado nos las pone, porque ninguno de nosotros va a llegar al límite de la aflicción que un hombre como Job llegó. Ni siquiera creería yo que al 5, al 10%. Y menos siendo justo como el mismo Dios declara que era Job.
Versículo 11 de Santiago 5 dice: He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El ejemplo supremo. Job, porque ningún hombre en la historia bíblica, aparte de Jesús, es conocido por su sufrimiento y por su aflicción. Por la paciencia, Job aguantó sus sufrimientos y resistió la prueba con integridad. Y a veces leemos a Job muy románticamente. No fue que Job no pronunció ni una sola palabra, no. Hay que leerlo bien, porque la Biblia nunca nos ha puesto como superhéroes o como superhombres y mujeres a estos hombres de la fe. Son hombres como nosotros. Y a pesar de que Job en cierta manera a veces pregunta por qué, él lo hace. Cosas que no entendía. Él pregunta por qué, pero él no claudicó. Él se mantuvo. ¿Qué tuvo que resistir Job? ¿Cuáles fueron las pruebas de Job? En uno de los relatos más populares para este pueblo. Estos hombres que estaban leyendo esta epístola de Santiago sabían por lo que Job había pasado. Y Job soportó unos sufrimientos inimaginables, inexplicables. Enfrenta los furiosos ataques del enemigo. Satanás la emprende contra Job. Y Job pierde sus hijos, pierde la riqueza, pierde su reputación. Porque ya estaba más de un amigo cercano. ¿Quién sabe qué pecado habrá cometido, hermano? Si está así es porque está mal. Cosa que hoy no pasa, pero en ese momento de la historia bíblica sí pasaba. ¿Cierto? La teología retributiva. Si le está yendo bien, algo está haciendo bien. Si le está yendo mal, algo está haciendo mal. La reputación, su salud. Y Job decía, así como decía Orlandito cuando estaba pequeño, ¿y yo qué ha hecho? Yo no he hecho nada. Y ahí estaban los amigos que siempre te dan el aliento necesario. Confiesa tu pecado. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada. Pierde su salud y pierde, y creo que es el peor caso, su sentido de si realmente Dios estaba con él o no. Y en medio de su aflicción, él expone su situación. Él va delante de Dios, las cosas que no entendía. Usted lee el capítulo 3 y Job expone su causa. Dice, ven acá, esto no lo entiendo. Se lamenta por el consejo de sus amigos más torcidos que un clip. Dice, ¿qué? Estos consoladores míos están más desorientados todavía. Se lamenta por él y clama confundido a Dios. Pero Job, en medio de todo, dice la Biblia que no pecó. No atribuyó a Dios despropósito alguno. Él conoce mi corazón, me probará y yo saldré como el oro. Es más, en el capítulo 13 de Job, Job pronuncia una de las declaraciones más asombrosas de toda la Biblia. Job llega a decir de Dios, aunque me mate, voy a esperar en él. Job 13:15 dice así, aunque me matare, voy a seguir esperando en él. Oh, hermano, apague y vámonos. Porque nosotros si se nos demora una hoja de vida ya, hasta ahí llegamos, ya. Te olvidaste de mí, ya. Tanto que te sirvo, tanto que voy, tanto que ayuno, tanto que... Amén. Se demoró un poquito, ¿no? Perdí la paciencia contigo. Contigo no se puede. Y nos sale un testigo, nos llaman un testigo como Job. Aunque me mate, en él espero. ¿Y dónde más voy a esperar? No atribuyó a Dios despropósito alguno. Y Santiago lo que quiere recordarle con el ejemplo de Job es recuerden el fin. Dios tenía un propósito. Recuerden el fin del Señor en medio de la aflicción de Job.
Por medio de Job, Dios pudo demostrar muchísimas cosas. Job probó que su fe, ¿usted cree que era genuina o no? Que su fe era genuina. Probó que su fe era de verdad, verdad. Y que Dios, que había apostado por Job, tenía razón. Yo me pregunto, ¿hasta qué punto Dios se la podría jugar por mí? Como se la jugó por Job. Tócalo. Le ha dicho al mismo Satanás, para que veas tú. ¿Hasta qué punto se la podría jugar por nosotros, hermano? Dios frustra el intento de Satanás de destruir esa fe y demuestra que cuando una fe es genuina, no importa qué se levante, la fe prevalece porque es genuina. Y lo lleva al extremo. Y yo no estoy haciendo aquí apología al sufrimiento y estoy diciendo, no, que te va a pasar lo mismo de Job. No, está allí como ejemplo y referente bíblico para que nosotros ahora lo miremos y digamos, ¿hasta dónde vas a llegar? ¿Hasta dónde llegaríamos nosotros? Yo le digo, yo me comparo y yo creo que ni al 2% de lo que Job tuvo que padecer. Pero hay un hombre que en este extremo fue capaz de resistir. Dios fortaleció la fe de Job, lo capacitó para verlo más claramente. Otra declaración asombrosa del libro de Job es cuando él dice, yo pensaba que te conocía. Yo pensaba que sabía quién eras tú. De oídas te había oído, mas ahora es que mis ojos te ven. No, en medio de una aflicción como esa, no. Ahora es que entiendo quién tú eres y qué eres capaz de hacer de hoy. Yo pensaba que te conocía. Pensaba que sabía quién eras tú. Y ahora es que entiendo quién eres. Así que la fe es fortalecida en medio de la aflicción. Y Job nos enseña que nos capacita para ver a Dios como realmente es. Cercano. Y en últimas, Dios termina incrementando las bendiciones de Job. Así termina el libro, ¿no? Todos esos propósitos se cumplen. A pesar de todas las pruebas, Job siguió siendo fiel a Dios. Ahí enumera al final todas esas bendiciones, los hijos que le da, los nombres de ellos. Pero el ejemplo de Job alienta a los que sufren en medio de la prueba para que soportemos con paciencia. Porque conocemos al final de que Dios tiene un propósito mayor. Podemos descansar porque el propósito de Dios es fortalecernos, perfeccionarnos y finalmente bendecirnos. Es por eso que el apóstol Pablo puede decir en Romanos capítulo 8, a los que aman a Dios todas, no dice alguna, dice todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Estamos en manos de un Dios que hace que absolutamente todo lo que nos sucede opere en favor del propósito que Él tiene para nosotros. Y esa confianza en el carácter de Dios debería producir descanso en nuestra vida. Y por eso Santiago añade, ¿cómo es el Señor? El Señor es muy misericordioso. El Señor es muy compasivo. Y no es nada raro que en medio de la prueba a nosotros lo primero que se nos olvida es la misericordia y la compasión del Señor. En medio de nuestras aflicciones, revísese, la prueba hay solo 3 tipos de personas aquí, de los que estamos reunidos, ¿cierto? Los que van a entrar a una prueba, los que están en la prueba o los que van saliendo de una prueba. O salieron de una. Amén, ahí estamos todos. Sin embargo, en lo más profundo de nuestro ser, en medio de esa aflicción, de la prueba, de la tribulación, de la adversidad, de la persecución, lo que humanamente hacemos, en primer lugar, es olvidarnos de la misericordia y de la compasión de Dios.
Entonces la duda viene a golpear nuestro corazón. Si realmente Dios sigue siendo misericordioso y compasivo, si de verdad todo lo que Él ha prometido y todo lo que ha dicho que es eso, no es así. Y Santiago quiere recordarlo, Él es muy misericordioso. Aquí hay una palabra que Santiago parece que se inventó para describir porque el Señor es muy misericordioso y muy compasivo. Hay misericordioso. Porque la palabra literalmente significa, si la traducción fuera literal es, Dios tiene muchos vientres. Porque los judíos el centro de las emociones creía que residía era aquí en las entrañas. Por eso se habla de un amor entrañable. Te amo con todas mis entrañas. Antes no se decía te amo con todo el corazón, sino te amo con todo el hígado. No, porque el centro de las emociones, nosotros los occidentales decimos que es acá, el corazón. Pero para un judío son las entrañas, las vísceras. De lo más profundo. Entonces Santiago se inventa una palabra al parecer porque es única. El Señor tiene muchas entrañas, muchos vientres donde residen las emociones, su misericordia, su compasión es abundante. Él es muy misericordioso, Él es muy compasivo. Wow. Y por causa de esta compasión podemos estar tranquilos. Él tiene propósito en medio de la aflicción para nosotros. Él no se ha olvidado de nosotros. Él sigue fiel a su propósito. Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. Él es muy compasivo, Él es maravilloso. Entonces, hasta aquí lo que nos ha querido decir Santiago es que cualquier prueba, cualquier sufrimiento o persecución que afronten los hijos de Dios puede soportarse con paciencia. Por medio de una esperanza, por medio de la esperanza que el Señor ha depositado en nosotros, reconocemos que Él es nuestro Dios y que estamos bajo su cuidado. Podemos seguir el ejemplo de estos fieles que nos ha puesto allí, porque hemos comprendido que al final las bendiciones del Señor son grandes. Entendemos su propósito y sobre todo entendemos su carácter. Él es misericordioso, Él es compasivo. Hay suficientes razones para confiar en Él. Si se tratara de nosotros, si esta situación tuviéramos que arreglarla nosotros, estaríamos perdidos, hermano. Pero se trata de Él y quien está obrando es Él. Podemos confiar en Él. El mismo Dios que fue misericordioso y clemente con Job, es clemente contigo y conmigo. Todo el mundo puede confiar en que en las manos de Dios estará seguro porque Él es Padre de misericordia. Amén. ¿Qué ejemplos los que da Santiago? Pero hay un ejemplo supremo, hay un ejemplo maravilloso. Y con esto vamos a cerrar en la mañana de hoy. Estoy terminando, mas no concluyendo, por si acaso. Porque me falta Jesús como ejemplo de pastor. No, pues, pastor, usted me prometió que me iba temprano. Aguántese. Jesús, espéreme pacientemente, por favor. Jesús como ejemplo de paciencia, como modelo de paciencia. Para esto busque Primera de Pedro. Capítulo 2. Versículo 20 al 25. Ya Santiago dio sus ejemplos, puso en primer lugar el ejemplo de los profetas, puso el ejemplo de Job. Había citado un ejemplo antes, que era el ejemplo del labrador que espera pacientemente, pero hay un ejemplo superior en toda la historia bíblica y es el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesús. Ya lo tiene, Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 20. Pues qué gloria es
si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Si haciendo lo bueno les va bien, no dice así. Dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Nos dejó ejemplo para que nosotros sigamos sus pisadas. De la forma en la que Jesús enfrentó la adversidad, la prueba. Jesús en muchos y en todos los aspectos es modelo de paciencia. Él nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y digo en todo porque va muchísimo más allá de solo el sufrimiento. Ahorita me voy a referir a eso. Pero desde el propio comienzo de su vida, el solo hecho de dejar su gloria a venir a respirar el polvo de la tierra, hermano, siendo Dios, haciéndose semejante a nosotros. Yo me pongo a pensar en medio de la niñez y la adolescencia de Jesús, después del hecho de Jesús en el templo cuando tenía 12 años, hasta cuando inicia su ministerio público que tiene 30, ¿cuántos años transcurren? 18 años. 18 años esperando, porque Jesús sabía y era consciente de que cada cosa en su vida debía ocurrir en el tiempo que el Padre había diseñado que ocurriera. Esperando el momento oportuno, 18 años. Siendo Dios encarnado, espera pacientemente la voluntad del Padre. Hasta el momento oportuno. Yo creo que esta es una virtud primordial que el Señor quiere desarrollar en nosotros. La paciencia. Porque normalmente la agenda de Dios no coincide con nuestra agenda, ¿no? El tiempo que nosotros hemos trazado normalmente no coincide con el tiempo de Dios. Por lo cual es necesario tener paciencia. Y Jesús espera pacientemente el momento. Ni les menciono otros ejemplos en la Biblia. Un hombre llamado Abraham, por ejemplo, ¿cuánto espera? Unos 25 años. 25 años. Y dice el hebreísta en el capítulo 6, Hebreos 6, dice de Abraham, esperó pacientemente y porque esperó pacientemente alcanzó la promesa. 25 años. Debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios, amén. Debemos confiar en que Él sabe cuándo es el momento correcto y cuál es la manera correcta. ¿Cuál es el momento correcto para responder esa oración? Para intervenir. Él sabe cuándo y cómo responderá. ¿Usted alguna vez ha leído la historia en Juan de la muerte de Lázaro, de que a Jesús le avisan que su amigo está enfermo y parece que se demorara más? Y cuando llega, la respuesta de las hermanas de Lázaro es algo así como, ¿ya para qué? ¿Qué vienes a hacer aquí? Te luciste, ¿no?
¿Ya está muerto? ¿Ya qué? Claro, y uno, no, pues nosotros no somos como las hermanas de Lázaro, ¿no? Llega, qué linda esta hora de llegar, Jesús, ¿no? ¿Qué tal si no te avisamos? Qué interesante, ¿no les parece muy interesante? De que Jesús resucita a Lázaro mientras trabaja en el carácter de Marta y María también. Es decir, hay razones suficientes por lo cual se demora, aparentemente en nuestro tiempo, o en nuestro reloj se demora, pero en el reloj divino llegó a tiempo para no solo resucitar a Lázaro, sino trabajar también el carácter de Marta y de Lázaro y dejarnos una enseñanza a nosotros también. ¿Qué le da más gloria todavía? Yo creo que llegó en el momento oportuno para mostrar más abundantemente su gloria. Esperar en Él, descansar en Él. Cuando descansamos en Dios, escúcheme bien, yo creo que en últimas nosotros no podemos ser pacientes con las personas porque ni siquiera somos pacientes con Dios. Si Dios es perfecto, Dios entiende todos los tiempos, todas las razones, Dios lo conoce todo, es absolutamente soberano y perfecto, y nosotros nos impacientamos con Él. ¿Qué paciencia le vas a tener al cabezadura que te tocó por esposa, hermano? Que ni la toalla abre. Y yo creo que en la medida que nosotros entendemos esto y podemos esperar pacientemente al Señor y en el Señor y se puede desarrollar en nosotros esta virtud, nosotros podemos ser pacientes con los demás también. Jesús espera pacientemente el tiempo del Padre, porque Él es muy paciente. Pero no solo eso, Jesús fue paciente con sus enemigos. Aún en medio de las discusiones más grandes, ¿qué es lo más feo que te han dicho en una discusión? Porque tú dices, pastor, es que a usted no le han dicho lo que a mí me dijeron. Bueno, a Jesús le dijeron hijo de fornicación en medio de una discusión que es el equivalente a una vulgaridad muy grande hoy. Hijo de Belcebú en medio de la discusión. Y Jesús no perdió la paciencia. Sí, pero en cambio a mí me dijeron que tengo la nariz pancha, entonces yo soy frentero, yo. Con sus enemigos nunca perdió la paciencia, aún sabiendo que estaba tratando con gente hipócrita, que las cosas que le preguntaban y le decían lo hacían para tentarle, para hacerle caer. Aún conociendo el corazón fue paciente. ¿Usted se imagina donde usted y yo tuviéramos la capacidad de leer los pensamientos y conocer el corazón de quien viene a nosotros? Yo te conozco, ya sé por qué viene. ¿Cómo usaríamos nosotros esa capacidad? Pero Jesús, aún sabiendo eso, conociendo su equivocación, conociendo su hipocresía, Jesús soportó con paciencia la ofensa. Wow. ¿Usted se imagina, siendo sus enemigos, la paciencia que tuvo que tener Jesús? Que aún el libro de Hechos registra que ya después de toda la historia, cuando los sacerdotes, algunos sacerdotes miran hacia atrás lo que habían hecho, algunos, dice el libro de Hechos en capítulo 6, sacerdotes se vuelven a la fe. Dice, esto nos pudo haber fulminado ahí en ese momento. Y no lo hizo. No lo hizo. El Señor fue paciente con sus enemigos, pero Jesús fue paciente aún con sus amigos, con sus discípulos.
leamos los evangelios y nos damos cuenta de la paciencia que Jesús tuvo que tener con estos discípulos. 3 años formándolos día, noche, 3 veces anunciándoles que iba a morir y estos todavía no entienden. Mire, ¿qué puesto? ¿Cuál va a ser mi puesto? ¿La derecha, la izquierda? No, voy a morir. Dos multiplicaciones de panes, alimentando a 5,000 y a 4,000. Tiene una confrontación con los fariseos. Se montan en una barca y Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos. Y dice, está diciendo eso porque no trajimos pan. Y ahora nos va a regañar. Y dice el texto en los evangelios que Jesús le dice, ¿cómo no entienden? Y les hace la pregunta, ¿no vieron? Y le tiene que preguntar, ¿cuántos panes tenían cuando alimentamos a 5,000 y cuántos comieron después? Entonces ahora se están preguntando, ¿usted cree que el problema es ese pan? ¿Sabes qué? Se me bajan todos de esta barca. Hasta aquí los acompaño. Eso es lo que hubiésemos hecho usted y yo, ¿no? Después de 2 de estas. Pero el Señor fue paciente y lo fue moldeando y lo fue llevando como ha sido paciente con cada uno de nosotros. Como nos ha esperado en medio de nuestra propia necedad. En medio de las cosas que nosotros habíamos hecho y habíamos dicho aún de Dios, Él nos tuvo paciencia y nos esperó. Porque tenemos un Señor muy compasivo y misericordioso. Y esta paciencia del Señor, ¿cómo la reflejamos nosotros? En nuestra vida, en lo que hacemos. Como padres, por ejemplo. Somos igual de pacientes. Allá vamos. Como esposos. ¿Hay alguno aquí? Como maestros. Harold dijo algo el viernes que me quedó sonando muchísimo. Harold tiró el siguiente dato. Harold Álvarez dijo el viernes. Cuando uno enseña, solo el 10% de lo enseñado es lo que queda. Yo me iba a poner las manos en la cabeza, casi me pongo a llorar, Harold, cuando dijiste eso. Decía, mis 5 prédicas de la lengua se perdieron. Porque solo el 10% alcanza a quedar en el mensaje. Entonces, ¿qué se necesita para enseñar? Paciencia. Y si nos toca repetir y repetir y repetir, hay que hacerlo pacientemente. Hasta que quede, hasta que produzca el fruto. ¿Por qué? Porque el Señor nos conoce y sabe que así somos, entonces nos espera con paciencia. Con los miembros de la iglesia, ¿qué tan pacientes somos? ¿No les parece esto duro? Porque el apóstol Pablo va a orar por los tesalonicenses. Y cuando ora al final de la segunda carta dice, en el capítulo 3, versículo 5, le dice que el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Es decir, a que amen como Dios y a que tengan la paciencia de Cristo. Que el Señor sus corazones los encamine para allá, para podernos soportar los unos a los otros. En última. Para poder vestirnos de toda misericordia. Soportarnos los unos a los otros. Después dice, así como Cristo, lo dice en Colosenses, nos ha perdonado, de la misma forma nos perdonemos los unos a los otros. Porque el Señor ha sido paciente. Jesús fue paciente. Para cada tiempo cumplir la voluntad del Padre, fue paciente con sus enemigos, fue paciente con sus amigos, fue paciente en el sufrimiento. Ese es el texto de Pedro. Aún en medio del sufrimiento, Jesús enfrentó la soledad, sufrió el malentendido de su propia familia que creía que estaba loco. Jesús enfrentó la ingratitud.
enfrentó lo que es ser traicionado, la muerte de alguien cercano, el odio del mundo contra Dios. El maltrato lo enfrentó. Pero ¿cómo lo hizo? Cuando le maldecían, ¿qué hacía? Nos va a decir Pedro, él no contestaba de la misma forma, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Usted no sabe quién soy yo. Si supieras con quién te has metido. Él no amenazaba, él dejaba su causa al que juzga justamente. Él nos ha tenido paciencia. Yo creo que el entendimiento de esa paciencia que Él nos tuvo debe cambiar nuestra manera de vivir y aún nuestra manera de servir. Y esta semana, mientras escuchaba a un maestro que yo escucho muchísimo hablar de este tema, él cita un texto que yo nunca lo había visto de esa manera. En Primera de Timoteo capítulo 1, cuando el apóstol Pablo presenta su ministerio. El ministerio del apóstol Pablo impacta en la manera que impacta porque él tenía un entendimiento de cuánta paciencia le había tenido Dios. De cuán paciente había sido el Señor con él. Y ese entendimiento le permitía ser perseverante a pesar de la adversidad. No importa cuánto padezca, no importa cuánto sufra, el Señor fue paciente conmigo. Y miren cómo lo dice, Primera de Timoteo capítulo 1, verso 12, cuando Pablo expone su ministerio. ¿Ya lo tiene? Dice el verso 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién lo puso? Cristo, está diciendo él. Me tuvo por fiel y me puso. Pero miren el 13. Habiendo yo sido antes, ¿qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, dice Pablo, yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Cristo o para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. La mayoría de las versiones de la Biblia de las Américas mostrará en mí toda su paciencia. Yo, dice el apóstol Pablo, soy el mayor ejemplo de toda la paciencia del Señor. Yo era injuriador, era blasfemo, era perseguidor, y el Señor me esperó pacientemente hasta aquel día que me encontró. Me esperó pacientemente y ahora soy un ejemplo para los que han de creer en Él para la vida eterna. No importa quién has sido, Él te espera pacientemente. Hay ese mismo carácter en nosotros. ¿Sabe por qué? Porque nosotros adoramos a Dios por cosas que nosotros no queremos vivir. Nosotros adoramos a Dios porque Él es misericordioso, porque Él es compasivo, porque Él es paciente, pero a nosotros nos cuesta vivir eso. Esta semana el pastor Giovanni Caballero colocó él pone siempre unos escritos en su Facebook, yo lo sigo. A ver, me llamó la atención, él lo llama la teología del desquite. Somos felices con la teología del desquite. Nos encantan esas historias de... así no estén confirmadas. El constructor del Titanic dijo que ni Dios podía hundirlo y lo hundió. Para que sepa con quién se metió. Y decía Giovanni en su escrito, qué paciencia tan corta la de ese Dios, que tiene que hundir un barco para demostrar su poder. Pero a nosotros nos gusta la teología del desquite, ¿no? ¿Cómo usamos a Dios para desquitarnos, ¿no? John Lennon
dijo que los Beatles iban a ser más famosos que Jesucristo y suácatelas, para que sepa. Y esas historias nos encantan y las compartimos y las mandamos. Sí. Cerraron un noticiero. Ah, sí, te metiste con Dios. Suácatelas. Nos encantan esas historias. Dice como si Jesús estuviera compitiendo por fama y popularidad. Y dice él mismo, él estuvo en un solo concurso de popularidad y lo perdió. En uno solo y lo perdió. ¿Usted se imagina todos los primeros cristianos mirando de qué manera murieron los que crucificaron al Señor Jesús? ¿Viste? Por crucificarlo. No. La Biblia dice que los esperó pacientemente y muchos en hechos están volviendo a la fe porque el Señor fue paciente aunque lo mataron. ¿No les parece tremendo? Porque nos llenamos de ese espíritu de los hijos del trueno, ¿no? Señor, ¿qué? Oramos para que caiga fuego, porque los samaritanos no te quisieron. Lea Lucas 9, ¿no? Jesús se dispone a ir a Jerusalén, pasa primero por la aldea de Samaria, no lo reciben y Jacobo y Juan dice, aquí lo que se necesita, ya sé, que llueva fuego. Los borre a todos. ¿Qué dice el Señor? Ustedes no saben ni de qué espíritu son. ¿Usted se imagina si el Señor no hubiese sido paciente con usted, conmigo? ¿Dónde estaríamos? Las barbaridades que habremos dicho de Dios y Él esperándonos paciente. Yo cuando veo a una persona burlándose de un predicador, yo a veces digo, ni te imaginas, Dios mío, no te burles. Porque normalmente los que más se burlan de los predicadores terminan siendo predicadores. Y Él nos tuvo paciencia. Él fue paciente con nosotros. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de todo? Y ahora sí con esto concluyo. Que Él nos sigue teniendo paciencia. Él sigue siendo paciente con nosotros para transformarnos a su imagen. Por su paciencia, hermanos, seguimos aquí. Porque Él es tardo para la ira, grande en misericordia. Él no es como tú y como yo. No, conmigo las cuentas son cortas. A mí el que me la hace, me la paga. No. ¿Te imaginas que Dios se comportara como tú o como yo? No diéramos 2 pasos, hermano. No pudiéramos dar 2 pasos. Entonces, lo adoramos porque Él es así, pero a nosotros nos cuesta. Nos cuesta vestirnos de esto. Y déjeme simplemente preguntar algunas cosas para cerrar el tema de la paciencia. ¿Cómo lidiamos con este mundo caído? ¿Qué tanto impacta la paciencia de estos ejemplos de los profetas, de Job, del mismo Jesús, nuestra vida? ¿Cómo lidiamos nuestras frustraciones y nuestra adversidad? Porque ahí está el modelo de Jesús. Pero es que a mí nadie me ha maldecido, a Jesús sí. ¿Y cómo respondió? ¿Cómo lidiamos con las situaciones, con nuestros hijos, con nuestro cónyuge? ¿Cómo solucionamos eso? En nuestras discusiones. Y ahorita preguntaba, con los miembros de mi familia, pero con los miembros de la iglesia, por ejemplo. ¿Cómo lidiamos con quien piensa diferente a mí? Y lo decía el domingo pasado, en medio de una polarización como la que vive nuestros días en nuestro país, ¿cómo lidiar con quien piensa diferente? Sin ofender, sin insultar, sin amenazar, porque Jesús decía que ni siquiera amenazaba. Jesús nunca dijo, no saben ni en la que se están metiendo. Termina en la cruz diciendo, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Pero nosotros sí amenazamos, no. Voy a orar para que caiga fuego. Te corte. No estás metido con un hijo de Dios.
No como los hijos del trueno, no. Yo creo que Dios quiere desarrollar esto. ¿Qué tan pacientes somos como el Señor Jesús? ¿Cuál es nuestra disposición a seguir esperando pacientemente a pesar de, aun cuando no responde a tiempo, o a lo que creemos que no responde a tiempo? Aun cuando no responda de la forma en que esperamos que responda. ¿Seguiremos esperando pacientemente en Él? Cuán difícil es la paciencia en nuestros días, pero si no podemos esperar pacientemente en Dios, mucho menos lo haremos con los hombres. Y que el Señor nos ayude a que esto sea una realidad en nuestra vida. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad de estar aquí, de escuchar tu voz. Y sobre todo, Señor, porque no nos estás pidiendo algo que tú no hayas mostrado, un modelo, que no haya sido una realidad en tu vida mientras te encarnaste, Jesús. Hoy tenemos estos grandes ejemplos. El ejemplo de los profetas, el ejemplo de Job, y el ejemplo de nuestro Salvador, Jesús. ¿Cómo responderemos nosotros a este modelo, Señor? Porque la propuesta sigue estando vigente. Tal como nos los dejaste en tu palabra, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también debemos hacerlo nosotros, Señor. Cuán necesaria es la paciencia para lidiar con este mundo caído, para lidiar con la prueba, para lidiar con la tribulación, con la adversidad, con la persecución, Señor. Cuán necesaria es la paciencia para poder afirmar el corazón y mantenernos firmes confiando en ti, en que al final, Señor, será mejor el resultado de lo que nosotros esperábamos o pedíamos, Señor. Que tu tiempo y tu manera es mejor que como lo pensé. Y que mientras lo hago, Señor, se pueda desarrollar en mí esta virtud tan importante y necesaria. Paciencia para en medio de la circunstancia y paciencia para las personas más difíciles, Señor. Señor, que el ejemplo de paciencia que has tenido conmigo me sirva para vivir de una manera distinta. Tú has sido paciente y me has esperado, aún en medio de mi necedad, aún en medio de mi ignorancia, aún en medio de todo lo que he dicho y he hecho mal. Tú has sido paciente, me esperas pacientemente. Has salido a mi encuentro, y qué fuera de mí si no fueras paciente conmigo. Has entendido mi debilidad, te has acordado de que somos polvo y nos has atraído a ti con lazos de amor. Señor, nosotros queremos ser un ejemplo de esta paciencia tuya, que nos esperaste y nos transformaste, y que ahora podemos ser un modelo de la paciencia que solo tú puedes desarrollar en cada uno de nuestros corazones. Esa paciencia que es fruto de tu espíritu, junto al amor, el gozo, la paz, la benignidad, la mansedumbre, que se pueda evidenciar en mi vida esta paciencia, en el trato con mis hijos, con mis padres, con mi esposo, con mi esposa, con mi familia. En medio de las circunstancias de este mundo caído que han intentado robarme, Señor, la tranquilidad, la paz, yo puedo ser como Jesús. No devolver maldición con maldición. No querer responder desde mis propias emociones y según mi propia capacidad.
No esconder detrás de la ira santa tuya mi propia ira, Señor. Perdóname por las veces que he sido como Jacobo y como Juan, Señor, pidiendo fuego del cielo contra mis enemigos y quienes me han hecho daño, cuando he debido ser más como Jesús y dejar mi causa al que juzga justamente. Sabemos que es difícil y que humanamente es imposible, pero aquí estamos, Señor, para reconocer nuestra propia necesidad de ti, para reconocer cuánto te necesitamos, entender que si no hemos podido ser pacientes contigo, que eres perfecto, tener paciencia con las circunstancias y con los hombres nos va a quedar siempre grande, Señor. Hoy afirmamos nuestro corazón para esperar pacientemente en ti, poniendo la mirada en nuestro galardón, poniendo la mirada en lo eterno, Señor, y pidiéndote, Señor, que tal como el apóstol Pablo lo decía, nosotros podamos ser un ejemplo de tu gran paciencia, de cuán paciente eres y de cuánto quieres desarrollar este carácter en nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.